Empezar a grabar, ahí sí. Bueno, espero que estén todos bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Sé que la semana pasada para ustedes igual fue bien intensa porque tuvieron varias evaluaciones. Les recuerdo que el día miércoles reagendamos el test que era el miércoles pasado, lo reagendamos para el miércoles que viene, o sea, pasado mañana, en donde lo que se va a evaluar va a ser cálculo de reacciones o momentos en 2D, que es lo que hemos estado viendo estas últimas clases. Lamentablemente, hay mucha gente que la semana pasada faltó casi a todas las clases. Así es que les digo desde ahora que se tienen que poner al día porque las evaluaciones que vienen de aquí en adelante son de la materia que hemos visto la semana pasada, que es de momento, ¿ya? Lamentablemente yo no puedo ir retrasando el avance del curso porque por algo tenemos la programación y a pesar, o sea, las clases se hicieron, vino gente, trabajamos en los talleres, y la gente que no había venido a clase, la verdad es que solamente se van a tener que poner al día con las grabaciones de las clases que están disponibles en YouTube y los talleres que están en EVA. El día de hoy la verdad es que está agendado ver el tema de fuerzas distribuidas, que lo vamos a ver, pero quiero que, me imagino de que al menos los que estuvieron trabajando la semana pasada avanzaron un poco en el taller que estuvimos viendo, ¿cierto? Que era el taller número 13. ¿No? Voy a compartir mi pantalla para que entiendan a qué taller me refiero. Bueno, el taller número 13 es momento y equilibrio del cuerpo rígido en el plano, en donde hay, bueno, la verdad es que son varios ejercicios, son 10 ejercicios en total. La semana pasada comenzamos a trabajar y vimos un poco de materia respecto a este ejercicio, el del letrero, y la idea es que ustedes fueran trabajando en el resto de los ejercicios durante la clase o en su casa. Así que lo que vamos a hacer hoy es que les voy a dar hasta las 3:10 más o menos para avanzar en este taller. Luego vamos a volver a la sala principal y vamos a comenzar con la materia de fuerza distribuida, que finalmente es una aplicación o un grado más de dificultad para este mismo tipo de ejercicio, ¿ya? Así es que los voy a reunir en grupos para que puedan trabajar en este taller. Con Diego ahí nos vamos a ir paseando por los grupos para ir resolviendo dudas. Y en el segundo módulo vamos a ver el tema de la materia nueva, entre comillas, que tiene que ver con ejercicios como estos, pero ahora aplicándoles fuerzas distribuidas. ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de decir? Pues esa materia nueva entra mañana, o sea, el miércoles, el Sí. test. Ah, lo de fuerza distribuida, no sé, puede que sí. No lo tengo definido todavía. Que en realidad no es una materia nueva, sino que es una, una especie de nivel un poco más complejo de lo mismo que hemos estado viendo. Así que les voy a pedir, por favor, que se cambien el nombre si es que quieren trabajar con alguien en particular o los designen de manera aleatoria. Voy a pausar la grabación, luego la voy a retomar cuando pasemos la materia de fuerza distribuida, ya para que no quede tan extenso el archivo. Ahí volvieron todos. Bueno, con el Diego ahí nos estuvimos resolviendo algunas dudas con algunos grupos. Hay algunos que están un poco colgados, también autocríticos de que están más colgados porque no habían venido a clase, así que como les dije a algunos grupos, les recomiendo que se vayan poniendo al día. Las clases están en YouTube y los talleres y los PowerPoint están en EVA. Ahora, por hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la materia. Yo sé de que esto a lo mejor los va a dejar un poco incluso más colgados de lo que están viendo, pero lamentablemente tenemos una programación y la programación se tiene que ir cumpliendo. La ventaja que tienen ahora es que como las clases quedan grabadas, después las pueden ir viendo fuera del horario de clase. Así que eso, por un lado, es algo positivo de las clases online. De todas maneras, si ustedes durante la semana van teniendo dudas o la próxima semana, me escriben nomás. Ya yo de repente me demoro un poco en responder los correos, pero siempre lo respondo. Así que si tienen alguna duda,
porque se van como enchufando un poquito más lento con el curso, me escriben y no hay problema. Les recuerdo que el día miércoles tenemos el test y la próxima semana es de receso, ¿ya? Y la semana siguiente es el certamen, que sería, según la programación, el día martes. Voy a hablar con Claudia a ver si la vamos a mantener el día martes o lo corremos para el miércoles, pero ahí lo tengo que definir con Claudio de la otra sección. Por ahora les voy a compartir mi pantalla. En donde, bueno, lo que nosotros estábamos viendo, y aquí lo voy a dejar un poco a modo de repaso de la gente que no vino a clases la semana pasada. Una clase así como breve y rápida de lo que son los apoyos y las reacciones, ¿ya? Que las reacciones y los apoyos, ¿qué es lo que son? O para qué sirven, digamos, para asegurar que un cuerpo rígido esté en equilibrio, debe estar sujeto mediante apoyos tales que ayuden a restringir el movimiento de traslación y o rotación, pero que además permiten el funcionamiento adecuado del sistema. Entonces, existen esos tres tipos de apoyos, que es el apoyo simple o móvil, el apoyo fijo y el empotramiento. Donde el apoyo móvil o simple cumple la función de impedir uno de los dos desplazamientos, depende hacia dónde esté el monito, ¿ya? Si es en el eje horizontal o vertical. Y este apoyo permite, digamos, en este caso, el desplazamiento en X y el giro respecto a ese punto, ¿ya? Pero como impide el movimiento en el eje vertical, es que se genera esta fuerza de reacción en ese mismo eje, que es denominada como una reacción en Y, que impide este movimiento. O sea, si yo no me puedo mover en ese eje, es porque hay una fuerza que me está impidiendo el movimiento, y esa fuerza se denomina como reacción, ¿ya? Reacción en el apoyo. Entonces ese sería el apoyo móvil. Luego tenemos el apoyo fijo, que este apoyo lo que hace es impedir los desplazamientos en ambos ejes, tanto en el eje vertical como en el horizontal, pero permite el giro respecto a ese punto. Por lo tanto, como este impide dos movimientos, que es el movimiento en X y en Y, es que aparecen estas dos fuerzas de reacción, que sería Rx y Ri. En el caso del empotramiento, este impide tanto los desplazamientos, tanto en el eje X como Y, y además el giro respecto al plano en el que actúa. Por lo tanto, acá tenemos tres restricciones, ya que sería el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y el giro. Por lo tanto, tenemos tres reacciones. Dos reacciones son de fuerza, que sería Rx y Ri, y tenemos una reacción de momento, que es este momento que se genera en el apoyo que impide el giro respecto a ese punto. Entonces, los ejemplos que habíamos visto, por ejemplo, acá tenemos dos apoyos, en este caso sería un apoyo móvil, el que está en el punto B, y un apoyo fijo, el que está en el punto A. Yo al realizar el DCL, estos apoyos se eliminan, digamos, y se representan mediante estas dos fuerzas de reacción, que sería AX y AI. Y en el caso del punto B, bueno, acá está rayado sobre un ejemplo extra que hicimos, pero solamente viendo el ejemplo que está a mano izquierda, tendríamos la reacción en BI. Y acá teníamos otro ejemplo que decíamos, ¿qué pasa si sacamos el apoyo fijo, perdón, el apoyo móvil del punto B y ponemos un apoyo empotrado? Bueno, ahí aparecen estas tres reacciones, más las dos fuerzas de reacción en el punto A, por lo tanto ahí tendríamos 5 incógnitas y no podríamos resolver el ejercicio. Para la materia que estamos viendo, que es cuerpo rígido en 2 dimensiones, tenemos un máximo de 3 ecuaciones disponibles, por lo tanto solamente podemos tener 3 incógnitas para resolver el problema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí hay otro ejemplo, que es esta viga que ustedes ven, que tiene una fuerza distribuida sobre ella, que es de 1,5 kN por metro. ¿Qué quiere decir eso? De que por 1 metro de barra se está aplicando una fuerza de 1,5 kN. Y la consulta o lo que se les pide determinar son las reacciones en ambos apoyos. Acá tenemos un apoyo, aquí le vamos a poner, a ver, ¿dónde tengo la? Acá.
Vamos a tener aquí un punto A y acá vamos a tener un punto B. ¿Qué tipo de apoyo es el que está en el punto A? ¿Un apoyo fijo, un apoyo móvil o un empotrado? Fijo. Fijo. ¿Y en el punto B? Móvil. Móvil, ¿cierto? Ahí como la ruedita o el circulito me representa mi apoyo móvil. Si yo quiero hacer mi DCL en este ejercicio, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a tener, lo voy a dibujar acá. No sé qué onda mi tableta, que está anda con las mañas hoy día. Entonces tengo, no me resulta. Lo voy a rayar mejor como anotación. Ah, ¿no me deja anotar sobre esto? Acá, ahí estaba la opción. Ya, entonces tengo mi viga, tengo mi punto A, tengo mi punto B, en donde, si en el punto A tengo un apoyo fijo, ¿cuántas fuerzas de reacción voy a tener en el punto A? 2. 2, ¿cierto? Porque esto me impide mi movimiento en Y y el movimiento en X. Entonces acá voy a tener a Y y a X. Ahora ustedes me pueden decir, pero profe, ¿cómo sé yo si pongo la flecha para arriba, para abajo, si la pongo positivo o negativo? Al igual que como lo hacíamos con los enrejados, vamos a asumir si es positiva o negativa, y luego la ecuación nos va a decir hacia dónde va la flecha. Pero pensando en este ejercicio que estamos viendo, si la fuerza que está aplicada sobre la viga va hacia abajo, la fuerza de reacción, ¿hacia dónde debería ir para impedir el movimiento y que el sistema esté en equilibrio? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Porque estamos tratando de neutralizar la fuerza. Entonces, hay casos en los que es bastante por sentido común hacia dónde va la reacción y que se equivocan da lo mismo, porque finalmente la ecuación les va a decir si su supuesto está bien o no. En el caso del punto B, tenemos un apoyo simple, por lo tanto, tenemos solamente una fuerza de reacción, que sería en este punto, y sería VI, ¿ya? Y tengo sobre, digamos, mi viga, esta fuerza distribuida. No quiere funcionar esta cuestión, ya no importa. Lo voy a hacer con mi superpulso, que me va a quedar derechito. Tenemos esta fuerza distribuida acá arriba, ¿ya? Que está aplicada sobre mi viga. Si yo quiero armar mi sumatoria de fuerzas en X, ¿cuántas fuerzas tengo en X? Igual a 0, porque estamos trabajando en equilibrio. ¿Cuántas fuerzas tengo en X? Una. Solo una, ¿cierto? Que es AX igual a 0. Ahora, voy a hacer acá abajo mi sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas tengo en Y? 2. ¿Dos solamente? 3. 3. Tengo 3 fuerzas, ¿cierto? Tengo la fuerza AI más BI menos mi fuerza distribuida. Pero ¿cómo puedo yo llevar esta fuerza distribuida a una fuerza puntual? Porque finalmente en la ecuación yo no puedo poner 1.5 kilonewton por metro, porque las fuerzas están en unidades de fuerza, solamente en kilonewton. ¿Cómo puedo llevar yo esa fuerza distribuida a una fuerza puntual? Si me están diciendo de que por cada metro hay una fuerza de 1.5 kilonewton y yo sé que mi viga mide 3 metros, ¿cómo puedo calcular mi fuerza resultante? 3 por 1,5. 3 por 1,5, ¿cierto? Y si se dan cuenta, esta fuerza distribuida tiene una forma rectangular, ¿verdad?
Entonces ustedes me están diciendo de que yo tengo que multiplicar los 1,5 que estarían representados por esta flechita por el largo de la viga. O sea, sería base por altura. Y base por altura, ¿qué es de un rectángulo? Área. El área, ¿cierto? Por lo tanto, mi fuerza resultante es equivalente al área de mi rectángulo, ¿ya? Eso quiere decir de que mi fuerza resultante es igual al área del rectángulo. Y eso quiere decir que es 1,5 por 3, ¿cierto? Y eso me queda en 4,5. ¿En qué unidad de medida? Kilonewton. Kilonewton, ¿cierto? Porque los metros con los metros se van. Entonces me queda 4,5 kilonewton. Entonces ahí yo aquí la podría reemplazar en mi ecuación. Y luego puedo hacer también mi ecuación de momento, pero no la vamos a hacer ahora. Ahí queda todo, ¿verdad? Que lo puse como a borrar. Y aquí vamos a hablar de otro concepto, porque ya determinamos de qué manera podemos determinar nosotros la fuerza resultante. Pero, ¿en qué punto aplico yo esa fuerza resultante? Bueno, y aquí es donde viene este concepto, este término que es el centro de gravedad o centro de masa. ¿Qué es el centro de gravedad o centro de masa? Bueno, es el punto donde se aplican todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre un cuerpo. En este caso, el centro de gravedad corresponde, ¿cuál es el centro de gravedad de un rectángulo? O cuando yo les pregunto, ¿dónde actúa la fuerza en algún lugar? Ustedes me dicen, en el centro, ¿cierto? ¿Qué centro es? Es el centro de gravedad. En este caso, tenemos esta fuerza distribuida que tiene la forma de un rectángulo. Ya sabemos cómo determinar el área, o sea, perdón, ya sabemos cómo determinar la magnitud de esta fuerza resultante, pero ahora yo necesito saber en qué punto está aplicada dicha fuerza para considerarla al momento de hacer mi sumatoria de momentos. Entonces, el centro de gravedad de un rectángulo está aplicado en la mitad, ¿ya? O sea, en este caso, si mi base del rectángulo mide 3 metros, mi fuerza de gravedad estaría justo en el centro, o sea, a los 1,5. Pero, ¿qué ocurre? Y aquí, bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre el centro de gravedad y el centroide? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Es el centroide del centro geométrico de la figura. Exacto. En el caso que estemos trabajando con la misma materialidad o en el caso de esta fuerza que se está aplicando sobre la viga, ¿mi centro de gravedad coincide con mi centroide? Sí. Sí, en este caso sí. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta viga que tenemos acá como ejemplo y me dicen que la mitad de la viga es de acero y la mitad de la viga es de madera, ¿el centro de gravedad de la viga coincidiría con su centroide? No. No, porque la fuerza de peso resultante quedaría más hacia el lado de acero, porque el acero es más pesado que la madera. Entonces, en ese caso, el centro de gravedad y el centroide no coinciden. En el caso de este ejemplo, sí coinciden, porque estamos hablando de esta fuerza distribuida en que su centro de gravedad es el mismo que su centroide. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos fuerzas como esta? ¿Ya? Acá tenemos, en el ejemplo que está acá a la derecha, tenemos un triángulo, ¿ya? Una fuerza distribuida que está representada como un triángulo. ¿Cómo determino el área de un triángulo? ¿Se acuerdan de eso? Base por altura dividido en 2. Base por altura dividido 2, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza resultante de este triángulo sería
3 por 400 dividido 2. Y ahí tendría yo mi fuerza resultante de esta fuerza triangular. Ahora, ¿en qué punto está aplicada esa fuerza resultante? ¿Cuál es el centroide, que en este caso sería igual que el centro de gravedad de un triángulo? Esa pregunta está más difícil, ¿se acuerdan? El centroide, que en este caso es concordante con el centro de gravedad de un triángulo, está a 1/3 de la base. ¿Cuál sería la base en este caso? Bueno, mi base aquí está. Digamos, la parte más cortita, ¿ya? Esa sería la parte más cortita de mi triángulo. Y mi centroide está en este punto, donde esto es 1/3 de la base y estos son 2/3 de la base. Por lo tanto, si la base de este triángulo es de 3, ¿en qué punto estaría aplicada mi fuerza resultante? En el 2. En el 2, ¿cierto? O a un pie de la altura, digamos, del triángulo. Ahora, vamos de menos a más. O sea, primero partimos con un rectángulo, luego con un triángulo. ¿Qué ocurre en este ejercicio, en el ejercicio que está acá a mano izquierda? ¿Cómo puedo determinar yo mi fuerza resultante de esta figura que tiene una forma más Descomponiéndolo. irregular? Exacto, lo podemos ir descomponiendo. Entonces yo aquí lo puedo descomponer. Aquí tengo un triángulo. Aquí tengo, ahí tengo otro triángulo. Aquí tengo un rectángulo. Y aquí abajo tengo otro rectángulo. Entonces aquí voy a tener 1, 2, 3 y 4. Yo los podría trabajar de manera independiente. O sea, aquí voy a tener una fuerza, en el 2 voy a tener una fuerza 2, una fuerza 3 y una fuerza 4. Pero también los puedo trabajar en conjunto. ¿Cómo determino mi fuerza resultante total? Bueno, sumando mi fuerza resultante 1 más mi fuerza resultante 2, más mi fuerza resultante 3, más mi fuerza resultante 4. La duda es ahora, ¿dónde está el centro de gravedad de esta fuerza? ¿Cómo lo determino? Con esta formulita, ¿ya? Donde mi centroide o mi centro de gravedad va a ser igual a la sumatoria de la área por el centroide de cada una de las figuras dividido el área total. Todo esto respecto a un mismo punto. Por ejemplo, si acá yo tengo mi origen, mi 0, el centroide, por ejemplo, del rectángulo 1, ¿dónde estaría? En la mitad. En la mitad, ¿cierto? Estaría en 2. El centroide de mi rectángulo 4, ¿dónde estaría? En el 5,5. En el 5,5, justamente, porque lo tenemos que tomar desde el origen. Entonces aquí cuando nosotros hagamos la sumatoria, ese centroide tiene que estar referido todo al mismo punto. Y ahí yo puedo saber en qué punto está aplicado mi centroide. Y hagamos este ejercicio en conjunto. Olvidémonos de los apoyos, sino que solamente de determinar esta fuerza resultante completa. Entonces vamos a tener una fuerza 1, que sería mi rectángulo 1. ¿Cuál sería mi fuerza resultante ahí? ¿Cómo calculo el área de ese rectángulo? 4 por... ¿Cuánto está para arriba? 4. 4 también, ¿cierto? Entonces sería 4 por 4. Entonces ahí me quedaría una fuerza resultante de 16 kilonewton. Mi fuerza 2,
¿de cuánto sería? Si tengo un triángulo, ¿cómo dijimos que era el área de un triángulo? Dijimos que era base por altura dividido 2. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? 4. 4. ¿Cuánto mide la altura de ese triángulo? 4. 4, ¿cierto? Porque es 8 menos ese cachito de ahí. Entonces son base por altura dividido 2. Por lo tanto, sería 4 por 4, 16. 16 dividido 2 sería 8 kilonewtons. Mi fuerza 3. Ahí tenemos un triángulo en 3, que sería base por altura dividido 2. ¿Cuánto mide la base del triángulo 3? 3. 3. ¿Cuánto mide la altura del triángulo 3? 8. Serían 10 menos 2. Sería 3 por 8 dividido 2. ¿Y ese cuánto nos da? 12. 12. 8, 16, sí. 12 kilonewtons. Y mi fuerza 4, que sería ese rectángulo más pequeñito, sería base por altura, que sería 3 por 2. Mis números están quedando súper lindos. 6 kilonewtons. Por lo tanto, mi fuerza resultante sería 42. Sería 16 más 8 más 12 más 6. Serían 42 kilonewtons. Ahora la duda es, ¿dónde aplico esos 42 kilonewtons? Bueno, ahí ocupo esta fórmula, que la tenemos acá, que sería mi área 1, dijimos que era 16, ¿cierto? 16 por el centroide. ¿Cuánto es el centroide de 1? ¿O el centro de gravedad? 2. Es un rectángulo, ¿cierto? Entonces sería 16 por 2 más mi fuerza 2. Mi fuerza 2 son 8. ¿Cuál sería el centroide de mi fuerza 2? Sería 2 tercios desde ese punto, ¿cierto? O sea, sería 4 dividido 3 por 2. Por 2.67. Más mi fuerza 3, que es ese triángulo, sería 12 por el centroide de ese triángulo, que aquí mi centroide estaría aquí, a 1 tercio ahí y 2 tercios para allá. Entonces sería 5. Más mi fuerza 4, que dijimos que eran 6, por el centroide de ese rectángulo, que sería 1,5, pero recuerden que los tenemos que considerar todos desde el mismo punto de origen, o sea, serían 4, 5,5. 5,5. Dividido la sumatoria de todas las áreas, que corresponde a la fuerza resultante, que serían 42. Por lo tanto, nuestro centroide sería 16 por 2, más 8 por 2.67, más 12 por 5, más 6 por 5.5, dividido 42. Y nuestro centroide estaría en el 3,48 metros. O sea, nos están diciendo que nuestra fuerza estaría aplicada más o menos por ahí, en ese punto. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, quedé perdido en el centroide del rectángulo pequeño. Del Yo leí rectángulo así. pequeño. Ya, el rectángulo pequeño, el centroide está en la mitad del rectángulo, ¿cierto? Ahí. Que aquí sería 1,5. 1,5. Pero lo tenemos que considerar desde el origen, o desde un punto de referencia en realidad, que sería desde el punto A. Entonces serían los 4 más el 1,5. No, ya. Ya. Si nosotros lo viéramos desde el punto B, todos los centroides deberían estar considerados desde el punto B hacia la izquierda. Que en ese caso, el centroide
de mi rectángulo 4 sería 1,5. Pero el centroide de mi rectángulo 1 sería 1,5 más 2. Sería 3. Y profe, ¿y del triángulo de arriba? Ahora, Del triángulo 3, tenemos el sí, triángulo 3, que sabemos que este pedacito son los 10 menos 2, o sea, serían los 8. Y esto de acá son 3. 3. Y siempre está a 1/3 de la altura. O a 2/3 Siempre. desde siempre. Sí. Entonces ahí estaría en este punto, que si es 1/3, eso mide 1, más los 4 serían los 5. Claro. Ese era mi duda. Y en el caso del triángulo 2, está para el otro lado del triángulo. Entonces, dijimos que es a 1/3 de aquí de la altura, o sea, sería en ese punto de ahí más o menos. Y si todo esto mide 4, sería 4 dividido 3 por 2, porque este de acá son 2/3. Son, ahí me equivoqué, 4 dividido 3 por 2, 2,67. Sería esa distancia de los 2/3. Ya. Muchas gracias. ¿Ya? Y ahora para ponerlo más entretenido todavía. ¿Cómo creen ustedes que puede ser más entretenido? ¿Qué pasa si la fuerza no es una figura como un triángulo o un rectángulo o un cuadrado? Y es una ¿Como un círculo? función, Ah, una función. una función. La integral. Muy bien. Ya, pero no se asusten porque van a ser integrales súper básicas. Vamos a borrar toda esta cuestión de acá. ¿No hay una forma de borrar más rápido? Parece que no. Dice borrar todo, ¿En serio? ¿A dónde? creo. Pero No es me acuerdo. que no, porque no lo estoy anotando en la diapositiva, lo estoy anotando con el Zoom. Ya, pero sí, ya lo borré. Ya, entonces, la pregunta, ¿qué ocurre si la fuerza es una función? Para ponerlo más entretenido. Por ejemplo, en este caso, tenemos una función que es w sub 0 más k por x cuadrado. Después vamos a ver, a medida que vayamos haciendo el taller, cómo evaluar esta función. Pero en ese caso, la fuerza, ¿cómo determino yo el área bajo la curva de una función? Con la integral. Con la integral, ¿cierto? Y dijimos que la fuerza resultante era finalmente el área de esta fuerza. En este caso sería el área bajo la curva. Entonces mi fuerza resultante es mi integral de mi función. En el caso de esta función, ¿entre qué puntos la tendría que evaluar? Desde el 0 al 2. Desde el 0 al 2, ¿cierto? Mi función entre 0, que es donde parte mi función, y 2, que es el largo, digamos, basal que tiene la función. Mi función la tendría que evaluar entre 0 y 2 de f de x. Y f de x sería w sub 0 más k por x cuadrado de x. Y ahí voy a poder determinar mi área bajo la curva, o sea, mi fuerza resultante. ¿Y cómo determino el centroide? Bueno, habíamos visto que el centroide era área por centroide de cada una de las figuras dividido por el área total. Si lo llevamos acá al caso de una función, sería f de x por x dividido la integral de f de x. Así que, bueno, la idea obviamente es que en el taller vayan trabajando primero con las figuras conocidas y luego con las integrales. Así que, por ahora, ¿qué hora es? No, son 5 para son 5 para las 4, así que no vamos a alcanzar a partir con el taller. Pero lo vamos a dejar hasta acá. Lo que me interesaba era de que pudiéramos ver de qué forma se determinan las fuerzas resultantes cuando tenemos fuerzas distribuidas, porque cuando hacemos nuestro DCL, cuando hacemos nuestro sistema de ecuaciones,
necesitamos la fuerza resultante y no la fuerza distribuida para poder incluirla en nuestras ecuaciones. Sé que hay varios que están bien colgados porque no habían venido a las clases anteriores, así es que les voy a pedir, por su bien, de que hoy día o mañana antes de la clase repasen todas las clases de momento que hemos visto hasta ahora, porque mañana ya yo voy a dar por cerrado el taller que estuvieron avanzando hoy día. Los resultados del taller están en EVA y la pregunta de Ignacio me dice, profe, ¿en el test entra hasta la clase del miércoles pasado? Entra hasta hoy día. Así que podrían tener fuerza distribuida en el test. Pero no entra en integral, ¿cierto? Las integrales son parte de las fuerzas distribuidas. Oh, casi. ¿Ya? Yo creo que no, siendo honesta, yo creo que no, porque igual lo estamos viendo ahora más encima. Yo creo que vamos a hacer el cálculo sin fuerza distribuida para el test. ¿Ya? Pero no por eso se van a relajar. Recuerden que la próxima semana es receso y a la vuelta del receso vamos a tener certamen. Y en el certamen les aseguro que van a salir fuerzas con integrales. ¿Ya? Así es que mañana la idea es que trabajemos en el taller 14, si no me equivoco, ya en el que estamos. Y el día miércoles tenemos el test. Profe, tengo una duda. Espera, que Sebastián me mandó un mensaje. No tengo problema, Sebastián. seguro. No, sí, me estaba haciendo una pregunta, si me podía quedar. Dime, Christopher. En ese caso, cuando sacamos la integral, SW se evalúa como una potencia, ¿cierto? Como si estuviese elevado a 1 y queda W2 elevado partido 2, ¿o no? No, el W ustedes lo tienen que evaluar. ¿Qué es lo que ocurre cuando cuando tu X vale 0? W vale 0. W vale 0, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tienes que hacer un despeje. Evaluar tu función, que quedaría más o menos así. Con esto a lo mejor varios se van a perder, pero ¿qué pasa cuando X es igual a 0? Voy a tener 0 es igual a W sub 0 más K por 0 al cuadrado. Por lo tanto, W sub 0 es igual a 0. ¿Qué ocurre cuando X es igual a 2? ¿Cuánto vale mi función cuando X es igual a 2? Vale eso. Sí. Vale Sí, 6. vale eso, pero no. Vale no, 6. Entonces 6 es igual a W sub 0 más K por X, que en este caso la estamos evaluando en 2, al cuadrado. Por lo tanto, K, ¿cuánto vale? W sub 0 y cuánto valía? 0. 0. Entonces K vale 1,5. Por lo tanto, tu función W en realidad es igual a 1,5 por X cuadrado. Esa es tu función. Vale, profe. Ya. Vamos a dejar la clase hasta acá. Bueno, ya son las 4, así que estamos en la hora. Yo ahora terminando la clase la voy a subir al tiro para que la tengan disponible para que vayan estudiando o si tienen alguna duda y cualquier cosa me escriben, ¿ya? Así es que nos vemos mañana, que tengan una buena semana y estudien por favor.